Ricardo Couchot es gerente del área bursátil, de Leiva Hermanos, y queremos conocer con él cómo se están viviendo estas horas y cómo podría repercutir todo esto en materia económica en el país. Bienvenido a Telenoche. Buenas noches, Fernando, para vos y para toda la teleaudiencia. ¿Cómo puede repercutir todo esto en materia económica y también teniendo en cuenta, obviamente, la necesidad de la Argentina de una estabilidad? Sí, bueno, primero que nada, sin lugar a dudas, todo esto surge de lo sorpresivo del resultado del día domingo, ¿sí? El día lunes los mercados de acciones y de bonos reaccionaron muy favorablemente a esa sorpresa, con subas muy importantes, con baja del riesgo país inclusive. Con el correr del día del lunes e inclusive ayer, esa baja, esa euforia se fue diluyendo y se vieron algunas caídas. Esto seguramente es lo que fue previendo el mercado. Sin lugar a dudas, vio que entre esta elección y la general de noviembre podía haber distintas medidas y inclusive este tipo de situaciones que generan volatilidad, que generan incertidumbre y que sin lugar a dudas no le hace bien a nadie, ¿sí? Una economía para poder crecer y desarrollarse necesita reglas de juego claras y estabilidad, ¿sí? Más allá de el rumbo que se decida, ese rumbo tiene que respetarse y sostenerse a lo largo del tiempo, y eso es claramente lo que no se ve. Bien. Y más bien estamos viendo todo lo contrario. Ricardo, y teniendo... lo vemos como algo negativo. Sí, y teniendo en cuenta que parte de las versiones que comenzaron a circular ayer, pero hoy con mayor fuerza, el pedido aparentemente que ahora ha quedado descartado, o por lo menos se dice que era un rumor y se negó que fuera así, pero en las últimas horas y en los últimos días se habla del ministro de Economía, de que es un hombre conservador, que habría que apartarlo, poner a alguien que reactive la economía. ¿Cómo juega esta situación en un país que está negociando con el Fondo Monetario Internacional y que además tiene que calificar a nivel internacional? Bueno, en lo que refiere obviamente a todo el movimiento económico y también el movimiento bursátil. ¿Cómo opera este tipo de situaciones con la posibilidad de que se solicite o se esté pidiendo o apuntando contra el ministro de Economía? Sí, sin lugar a dudas, todo lo que sea inesperado, sorpresivo, no suele caerle muy bien al mercado, ¿sí? Los mercados justamente buscan estabilidad y certidumbre. Sin lugar a dudas, que esté en juego el puesto del ministro de Economía justo el día en el que el presidente, y en los momentos previos a la presentación del presupuesto, justo el día en el que el presidente declara que el presupuesto del año que viene se hizo considerando que no iba a haber egresos, es decir, que iba a haber un acuerdo con el Fondo Monetario, sin lugar a dudas es una mala señal, ¿sí? Puede seguramente por decisiones o por versiones, eso es también otro tema que hay que ver, si no son juegos justamente políticos que circularon en los últimos momentos. Que haya un hombre más de corte tradicional, si se quiere, no tan heterodoxo como Guzmán, a los mercados probablemente les guste, hay que ver de quién se trata, ¿sí? Pero de nuevo, son todas versiones, claro, y hay que ver realmente en qué termina esto. ¿Qué nos queda para mañana? Porque bueno, todas estas presentaciones o puesta a disposición de renuncias fueron en horas de la tarde. ¿Qué podemos encontrar mañana en los mercados? Bueno, desde que comenzaron a circular los rumores, el mercado inclusive un poco se recuperó. También coincidió con el anuncio del presidente de que el presupuesto del año que viene no incluía erogaciones importantes por deuda, ¿sí? Es decir, que el mercado por ahí actuó un poco con las dos noticias que tal vez fueron contradictorias, ¿sí? Hay que ver también, como recién bien mencionabas, si el mercado no está apostando a que quien reemplace eventualmente, no sabemos si va a pasar, a Guzmán, sea alguien de corte más tradicional o más conservador, o que le guste más al mercado. Si el mercado hace esa lectura, bueno, podemos tener un día
tranquilo o inclusive positivo. Ahora, si todo esto no tiene una salida visible en el corto plazo, y puede complicarse más aún el mercado, puede haber caídas en las acciones, caídas en los bonos, y hay que ver qué pasa con el dólar también. Muy bien, Ricardo Couchot, gerente del área bursátil de Leyva Hermanos, muchas gracias por poder analizar este día complejo sin dudas y cómo puede repercutir en la economía del país. Muchas gracias por esta comunicación. No, por nada, ustedes. Hasta luego. Y sin dudas lo decíamos.